A continuación te presentaré el módulo del sensor infrarrojo TCR-T5000. Este módulo tiene diferentes características que veremos a continuación, comenzando por esto de aquí. Este específicamente es el sensor infrarrojo que te mencionaba y consta de dos partes muy importantes que podemos identificar fácilmente. La primera de ellas es el emisor, el LED emisor infrarrojo y el receptor infrarrojo. Lo podemos identificar porque generalmente vienen de colores diferentes que se distinguen muy bien. Por ejemplo, el receptor es el más oscuro, en este caso es de color negro, y el emisor en este caso es azul. Lo podemos encontrar en tonalidades muy similares y esa es la manera en la que lo podemos identificar. Recordemos siempre que un sensor infrarrojo trabaja a partir de la emisión de luz. Esta luz infrarroja que no podemos ver a simple vista. A continuación haremos unas pruebas al respecto para que identifiquemos cuál es esa diferencia entre este tipo de luz y la luz normal que nosotros conocemos. Pero bueno, referente al principio de funcionamiento de este tipo de sensores, recordemos que el emisor emite una luz que rebota en alguna superficie, en algún lugar, y nos permite identificar si está muy cerca o muy lejos. También nos permite identificar si es una superficie oscura o de algún color claro, a partir precisamente de esta luz. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, en un inicio, el emisor precisamente envía una señal luminosa, envía luz infrarroja, y esta luz viaja a través del espacio hasta llegar a la superficie. Cuando choca en la superficie, esta luz rebota y ahora regresa al receptor. Este receptor se encarga de medir cuánta luz regresó. Entonces, en base a la luz que regresó, podemos saber si estamos muy lejos de esa superficie, muy cerca, o bien si es una superficie con algún color oscuro o claro. Entonces, podemos utilizarlo de ambas formas, como sensor de distancia o como sensor de colores, por así decirlo. Ahora, vamos a conocer la parte del módulo en general. Este módulo nos permite trabajar con el sensor de una manera más sencilla. Ya tiene todo listo para funcionar y de hecho algunas cosas muy interesantes. Vamos a conocer primero este circuito integrado que está aquí. Este circuito vamos a entenderlo como que simplemente se encarga de controlar a nuestro módulo en general. A partir de este otro componente de color azul que tenemos aquí, podemos ajustar la sensibilidad. Este se conoce como preset, pero a decir verdad es un potenciómetro, solo que de tamaño pequeño. Tú ya conoces el potenciómetro, que es este componente de aquí, y este componente en realidad es lo mismo que este que está aquí, solo que en un tamaño más pequeño, y también, claro, cambia un poco, puesto que el potenciómetro se utiliza para que estemos constantemente ajustándolo, y a diferencia, este se encarga solamente de que se hagan ajustes muy pequeños, muy precisos, y que se dejen de esa manera. Es decir, no lo vamos a estar moviendo constantemente, a diferencia de lo que hacemos con un potenciómetro. Entonces, ¿cómo lo podemos ajustar? Bueno, si queremos ajustar la sensibilidad de nuestro sensor para que sea más sensible o menos sensible, podemos nosotros con un desarmadorcito colocarlo aquí y girar nuestro preset a la izquierda o a la derecha. Nosotros vamos a lograr ver a la hora de estarlo calibrando que la sensibilidad cambia a la hora de que hacemos este tipo de ajustes. Ahora bien, vamos a observar también que tenemos aquí dos LEDs. A continuación veremos para qué sirven esos dos LEDs. Primero solamente vamos a identificar sus ubicaciones. Y lo más importante, ¿cómo vamos a hacer que funcione? Ahí es a donde vamos, a los pines que vamos a utilizar como pines de control. Y claro, los pines de alimentación. Puedes observar aquí que tenemos unas nomenclaturas, es decir, unos nombres, unas etiquetas de color blanco que nos dicen, comenzando desde este lado, A0, D0, GND y BCC. Esas etiquetas, su significado, lo verás también en algunas otras presentaciones que vamos a estar contemplando, pero aquí te lo explico. A0 es el pin donde sale la señal analógica, es decir, la señal que puede ir desde el 0 hasta el 1023. En el D0, la letra D, ahí es donde sale una señal digital, donde solamente podemos decir si está encendido o no, es decir, algo binario. Por ejemplo, podría ser ¿hay un obstáculo o no hay un obstáculo? Algo como eso, ¿sí? A diferencia del análogo, donde nosotros podemos decir inclusive a qué distancia tenemos más o menos, ¿no? O si es algún color en específico, algún color oscuro o algún color claro. Y por supuesto,
De este lado tenemos GND y BCC, que ya conoces de una manera pues bastante cotidiana, que sería GND, la tierra o el negativo de nuestro sensor, de nuestro módulo, y BCC, que es considerada como la alimentación del sensor. Es decir, ahí conectaríamos nosotros nuestro voltaje positivo, que en el caso de nuestros sensores con Arduino siempre es 5 volts. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo conectarlo ahora sí a nuestro Arduino. Aquí tenemos nuestro Arduino y vamos a ver qué conexiones necesitamos hacer para poder utilizar este sensor. Todas estas conexiones que tenemos actualmente son únicamente para el sistema de tracción, es decir, para la parte de movimiento de los motores. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en la parte de enfrente. Aquí. En este espacio es donde nosotros vamos a ubicar nuestro módulo, nuestro sensor, de una manera algo similar a esta. Vamos a ayudarnos de un poco de cinta después, pero de momento vamos a concentrarnos únicamente en las conexiones. ¿Qué conexiones vamos a hacer? Vamos a requerir lo siguiente. Únicamente vamos a requerir 3 cables, que sean cables hembra macho. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lado tienen la terminal hembra y del otro lado la terminal macho, que es así como los conocemos, ¿sí? Este tipo de jumpers los podemos encontrar fácilmente y también los tenemos por ahí en nuestro kit. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a requerir 3 cables. Vamos de momento a utilizar únicamente 2. Estos 2 cables, como puedes observar, son de color rojo, de color café. Tú puedes utilizar de cualquier color, no hay ningún inconveniente, pero en este caso vamos a identificar el rojo como el positivo y el café como el negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Muy bien, aquí donde tenemos en nuestro sensor BCC y GND es donde vamos a conectar estos 2 cables, la terminal hembra. Entonces, ubiquemos primero bien dónde está BCC. BCC está en este extremo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro cable rojo lo vamos a conectar ahí. El cable rojo va a ir conectado ahí. Listo. Puedes observar que ya está conectado nuestro cable rojo a BCC. Y ahora vamos a conectar en el siguiente pin, que es GND, el negativo, este cable de color café. Listo. Ya tenemos los 2 cables conectados, ¿sí? De hecho, con estos 2 cables nosotros ya podemos probar que nuestro módulo esté funcionando correctamente. Vamos a hacer esa primera prueba a continuación. Conectaremos nuestra alimentación de nuestro Arduino. Como puedes observar, aquí el Arduino ya está encendido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos 2 cables recuerda que son positivo y negativo. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a recurrir a esta parte de aquí de nuestro Arduino, que es la parte de Power. Recuerda que en la parte de Power tenemos las alimentaciones y diferentes voltajes que podemos estar trabajando con ellos. Lo que vamos a hacer es directamente conectar GND y BCC, que sería GND en donde dice en el Arduino GND, y el de BCC o el cable rojo iría a 5V, que son 5 voltios positivos. Y listo. En cuanto nosotros conectamos, nuestro módulo ya está encendido. Como puedes observar aquí, el LED indicador de color rojo es el que nos permite saber si está encendido nuestro sensor o no. Recuerda que tenemos 2, uno de este lado y el otro de acá. ¿Y el otro para qué sirve? Bueno, este sirve precisamente para mandarnos la señal de encendido o de apagado, es decir, es una señal digital. De hecho, ese LED está conectado directamente a D0 o a la patita digital que te mencionaba. Entonces, si yo acerco, por ejemplo, aquí mi dedo, me indica cuándo está detectando un obstáculo o cuándo no. De esta manera, yo puedo saber con el LED si está detectando o no. Entonces, aquí algo interesante que vamos a hacer ahora es la sensibilidad, ¿sí? Observa muy bien la distancia que hay de mi dedo al sensor, que es cuando mi sensor está detectando que hay un obstáculo. Vamos a cambiar esto, ajustando la sensibilidad. Si yo giro, por ejemplo, aquí a la derecha, llega un punto en el que mi sensor es tan sensible que se enciende sin siquiera tener un obstáculo enfrente. Entonces, ese va a ser nuestro margen o nuestro punto de referencia y vamos a comenzar a girar a la izquierda. Por ahí, por ejemplo, acabas de observar que se apagó el LED. Quiere decir que ahí es como el punto inicial en el que nosotros podemos acercar nuestro dedo a cierta distancia. Por ejemplo, ahí, en esa distancia, está detectando un obstáculo. Si yo sigo girando hacia el lado izquierdo, voy a apreciar lo siguiente. Bueno, giramos demasiado, hay que tener cuidado con eso. Voy a apreciar que cada vez necesito acercar más mi dedo para que el sensor reaccione.
Entonces, conforme nosotros giremos a la izquierda, necesitamos acercarnos más para que el sensor indique que hay un obstáculo, ¿sí? Y claro, los extremos también son malos. Si nos vamos totalmente al extremo, nuestro sensor parecería que no está reaccionando. Entonces, es un punto medio en el que nosotros podemos estar calibrando nuestro sensor. Y de esta manera, pues, podemos hacerlo fácilmente. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Probar lo que te había mencionado al principio. ¿Recuerdas que te mencioné que el emisor infrarrojo emite una luz de un color como rojizo, o podríamos decir incluso de color rosado? Bueno, justamente ahora tú estás viendo por ahí un destello de color rojizo en la cámara. Pero, ¿qué quiere decir este destello? Bueno, ¿recuerdas que te mencioné que el ojo humano no puede captarlo directamente? Bueno, ahora en este instante, si tú tienes conectado tu sensor y lo tratas de ver directamente con tus ojos, no vas a ver absolutamente nada, ¿sí? Es decir, va a parecer que está apagado. Solamente a través de una cámara tú puedes ver ese destello infrarrojo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el espectro visible que nuestro ojo es capaz de detectar. Entonces, este tipo de luz, que es una luz infrarroja, no está dentro del espectro visible de nuestros ojos, ¿sí? Es por eso que nuestro ojo no lo puede captar, pero las cámaras sí. Entonces, haces experimento, es algo divertido y podrás darte cuenta de la diferencia que hay entre la luz convencional, que es la que nosotros podemos ver, a diferencia de la luz infrarroja. Hecho. Entonces, ahora vamos a proseguir con el último paso, que sería conectar el cable de la señal. El cable de la señal es el que vamos a utilizar en este caso como analógico, que sería A0. Entonces vamos a ubicar dónde está A0 aquí en nuestro sensor. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar que está en el otro extremo de acá. Para ello vamos a recurrir a nuestro tercer cable. Es un tercer cable que es hembra macho también, y vamos a conectarlo ahí, en el pin análogo. El otro extremo de nuestro cable lo vamos a enviar directamente a los pines analógicos, pero del Arduino, que recordemos, esos pines son para sensores, son para recibir entradas. En este caso lo voy a conectar en el pin A0. Y listo. Aquí donde están la parte de los sensores análogos, de Analog In, es donde lo vamos a conectar. Y listo. Esta es la forma en la que nosotros podemos conectar nuestro sensor, nuestro módulo de sensor infrarrojo, y de esta manera ponerlo a funcionar y programarlo a través del Arduino. Muy bien, y ahora para colocar nuestro sensor infrarrojo en el chasis de nuestro robot, que es la protoboard, vamos a recurrir a nuestra mejor herramienta, que es la cinta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un poco de cinta, de cualquier tipo de cinta que tú desees utilizar, pero procurando que se adhiera bien a las superficies. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en el borde de la protoboard de la parte de enfrente, vamos a colocar nuestro sensor de esta manera, apoyando en la esquina, en el borde, los pines en los que acabamos de conectar estos cables. ¿Sí? Los vamos a colocar de esta manera, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle un poco de cinta arriba de los pines, de la siguiente manera, para hacer que nuestro sensor se quede pues fijo al chasis. De preferencia te recomiendo que estos pasos los hagas con el sensor desactivado. Para ello vamos a desconectar la batería y continuaremos con el paso. ¿Qué es lo que haremos? Con un trozo de cinta, esta por ejemplo es cinta aislante de color verde, pero puede ser, como te digo, cualquiera. Lo que vamos a hacer es colocarla aquí, dejando un poco de espacio del otro lado para también colocar nuestro siguiente sensor. Entonces la colocaremos encima de los pines, procurando que se adhiera bien a la proto y que quede lo más alineado posible hacia el frente, ¿sí? Entonces lo colocamos, pegamos bien, podemos dar una vueltita por aquí abajo para adherir mejor y listo. De esta manera nuestro sensor ya queda listo para poderlo utilizar como seguidor de línea, ¿sí? Puesto que podemos observar que la distancia que queda del suelo es la adecuada para poder hacer estas mediciones con este tipo de sensor infrarrojo. Entonces solamente restaría colocar el siguiente sensor de la misma forma. Solo que ahora, en lugar de conectar, por ejemplo, aquí estos cableados directamente al A0, vamos a conectarlos, por ejemplo, al A1 de nuestro Arduino. Y de igual manera colocaríamos el positivo y negativo también en GND y en 5B. Pero te estarás preguntando, ¿cómo es que lo vamos a hacer si, por ejemplo, aquí ya no tenemos ningún otro lugar en donde podamos utilizar GND en el Arduino? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar nuestro sensor original
de aquí, de GND y de 5B. Y lo que haremos será utilizar dos cablecitos, que estos ya serán de los cables que tú conoces, que son macho-macho, y vamos a conectarlos de igual manera ahora en 5B y GND. Puedes utilizar los colores que sean. Yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar el azul para GND de la siguiente manera. Aquí está GND y el verde para 5 volts. Ahí está. Entonces, ahora, aquí en teoría tendríamos, una vez que activemos nuestro Arduino, 5 volts en el verde y GND o negativo en el azul. Entonces, estos los vamos a conectar en estas líneas de nuestra proto, procurando que no tengamos algún otro componente que no sea adecuado conectado acá atrás, ¿sí? Estas líneas, recuerda que son para alimentaciones, generalmente las utilizamos para eso. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlas ahí, el negativo en la línea azul y el positivo en la línea roja. De esta manera es como si tuviéramos una extensión, un multicontacto, donde todos estos puntitos que tenemos aquí los podemos usar para conectar nuestros componentes. Entonces ahora la línea roja tiene positivo, que es como una extensión del 5 voltios de acá. Todo esto es 5B. Entonces recuerda que para conectar nuestro sensor pues ocupamos 5B y lo conectaríamos aquí en 5B. Y de igual manera el otro cable de color café que iría a GND, entonces lo conectamos en GND. Y listo. Esto es lo mismo que teníamos anteriormente, solo que ahora tenemos más puntos de conexión. Es decir, aquí podemos conectar el siguiente sensor.